Buenos días, mi nombre es Laura Franco y el día de hoy les voy a presentar el tema de cetoacidosis diabética. En el contenido de esta exposición, primero hablaremos un poco sobre la introducción, definiendo la patología, su epidemiología y los factores predisponentes. Posteriormente hablaremos sobre la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones. Ok, hablando sobre su definición, primero es importante reconocer que la cetoacidosis diabética es una de las complicaciones agudas más graves de la diabetes mellitus y consiste en una hiperglucemia con cetonemia y acidosis metabólica en donde se puede encontrar deshidratación. De hecho, estas primeras tres características, hiperglucemia, cetonemia y acidosis metabólica, son la triada bioquímica clásica de diagnóstico de la enfermedad, que se caracteriza por insulopenia absoluta o relativa. Es importante recordar que esta patología es sobre todo más frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y puede ser la primera manifestación de la enfermedad o puede ser por aumentos en el requerimiento de insulina por un proceso de estrés importante. Respecto a la epidemiología, se trata de una patología con una mortalidad general del 0.65 al 3.3%. En algunos países desarrollados se han hecho estudios y se ha demostrado que la patología es mayor, la mortalidad es mayor en pacientes mayores a 75 años. Se muestra una ligera incidencia mayor en mujeres, en especial en adolescentes, y como ya habíamos mencionado, puede ser el debut de la diabetes mellitus en el 30 o el 40.6% de los pacientes. Existen factores precipitantes y estos son importantes no solo para el diagnóstico de la enfermedad, sino como un factor en el que podemos incidir en la prevención. Lo importante es reconocer poblaciones específicas de riesgo, como lo son los niños o los adolescentes peripuberales y los pacientes con trastornos psiquiátricos. También es importante reconocer que los factores económicos y sociales juegan un papel muy importante, sobre todo en los niños menores de 5 años, pues ellos son más vulnerables a, a cetoacidosis cuando hay un acceso limitado en la atención médica o cuando las circunstancias familiares son adversas. El mal control glucémico también es un factor predisponente de esta enfermedad o que ya se conozca que el paciente ha tenido episodios previos de cetoacidosis. También podemos relacionar el uso de la insulina con un factor predisponente porque los pacientes habitualmente descontinúan el tratamiento o lo utilizan de manera inadecuada. Además, también puede ser un factor de riesgo los dispositivos de infusión continua, no tanto como tal por el dispositivo, sino por la falta de capacitación al paciente sobre cómo utilizar este instrumento adecuadamente. Otros factores precipitantes son las infecciones, la deshidratación y cualquier tipo de estresor físico o psicológico, como pueden ser las cirugías, un infarto agudo al miocardio, accidentes cerebrovasculares, traumatismos o quemaduras, entre muchas otras. También es más común la cetoacidosis diabética en embarazadas. También se asocia a ingesta excesiva de bebidas alcohólicas o cocaína y algunos trastornos alimentarios como bulimia o trastorno por atracón. En cuanto a los fármacos que pueden precipitar un estado de cetoacidosis diabética, puede ser los corticosteroides, los diuréticos tiacídicos, entre otros, y un apartado muy importante que debemos tratar en este punto son los antipsicóticos, como todos estos que estoy listando aquí. Esto es importante porque los antipsicóticos pueden causar desde hiperglicemia hasta cetoacidosis diabética. No se sabe hacer a ciencia cierta cuál es el mecanismo por el que lo hace. Sin embargo, se tienen algunas teorías, como que inducen a una resistencia a la insulina generalizada o tienen una influencia directa sobre la función de las células beta pancreáticas, ya sea por
antagonismo del receptor serotonina, por la inhibición de los receptores alfa-adrenérgicos o por efectos directamente tóxicos de los medicamentos. Ahora hablemos un poco sobre la fisiopatología. Lo importante que tenemos que saber está resumido en este pequeño esquema. Lo importante que tenemos que recordar primero sobre cómo funciona el control de la glucemia en un paciente normal es que en un estado hiperglucémico postprandial, lo que sucede generalmente es que la insulina nos ayuda a controlar los niveles de glucemia al primero optimizar el consumo de glucosa por parte del tejido musculoesquelético y adiposo y también reducir la lipólisis, la gluconeogénesis y la glucogenólisis eh, y también inhibir la secreción de glucagón. Sin embargo, en el caso de los pacientes con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, que como ya sabemos es un espectro de la enfermedad dependiendo del déficit de insulina, si es absoluto o relativo, pues también encontramos resistencia a, a la insulina, también podríamos encontrar deficiencias de ella y una producción excesiva de glucagón. En sí, en la cetoacidosis diabética como tal, el glucagón no es un factor esencial para que se produzca la cetoacidosis, pero sí puede agregar, pues, agravar más el cuadro. em, este aumento generado por la mala contrarregulación de la insulina con el glucagón. Pero, pues si sabemos que es parte de un espectro, ¿por qué son diferentes el estado hiperosmolar de la cetoacidosis diabética? Pues lo importante aquí es que en el estado hiperosmolar tenemos, a pesar de que tenemos un déficit de insulina, es relativo, entonces significa que tenemos la suficiente insulina para inhibir la lipólisis y la cetogénesis, pero no la suficiente para controlar la hiperglicemia. Entonces, este estado hiperosmolar tiende a ser mayor. En cambio, en la cetoacidosis diabética, como ya dijimos, el déficit de insulina suele ser mayor y no alcanza a inhibir la cetogénesis y además tampoco podría de ninguna manera controlar la hiperglicemia. Esto a su vez eh, funciona como una forma, eh, falla la regulación del glucagón y este glucagón va a aumentar. Entonces, la deficiencia absoluta de insulina lo que va a producir es un aumento de la lipólisis, de la liberación de ácidos grasos libres en el hígado, de la cetogénesis y se disminuye la reserva de álcalis. Como hay deficiencia absoluta de insulina, no se puede contrarregular las hormonas contrarreguladoras. Entonces, este proceso se ve aún eh, más potenciado y eso provoca que el cuadro se agrave más y más rápido. Estas hormonas contrarreguladoras no solamente es el glucagón, también pueden ser las hormonas de algunas sustancias producidas en situaciones de estrés como catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento. Eso nos explica por qué los factores de desencadenantes de la cetoacidosis diabética son estresores. Algo importante en este caso es que, ¿por qué a pesar de que tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar hay hiperglucemia, no es la misma cantidad? Pues eso se debe a que los pacientes con cetoacidosis tienden a presentar síntomas mucho más pronto que los pacientes con estado hiperosmolar porque los síntomas son dados por la cetoacidosis más que por la hiperosmolaridad. Además, como recordaremos, este trastorno es más común en pacientes más jóvenes con una tasa de filtración glomerular más alta.
Entonces, lo que sucede es que la diuresis osmótica ayuda a disminuir aún levemente eh, la, la hiperglucemia por esta glucosuria, hasta que se depleta el volumen y ya no puede disminuir más. Hablando sobre la cetogénesis, es muy importante recordar que esta lipólisis lo que produce son acil-CoAs que después se convierten en moléculas de acetil-CoA y estas moléculas de acetil-CoA pueden tener tres caminos diferentes a dónde irse, ya sea que entren al ciclo de Krebs, que se queden en el citoplasma para convertirse en ácidos grasos o se, se unan a una vía cetogénica. Esto es lo que nos interesa más para la fisiopatología de la enfermedad, porque ese acetil-CoA se va a convertir en ácido acetoacético, que es el primer ácido como tal generado por esta vía cetogénica, o se puede reducir y convertirse en ácido beta hidroxibutírico. Estos dos son los dos principales cetoácidos causantes de la cetoacidosis diabética, que va a generar la acidosis con anión GAP elevado. Ahora hablemos sobre el diagnóstico. Primero, para pensar en el diagnóstico tenemos que eh, ubicarnos en el cuadro clínico que esté presentando nuestro paciente. Si ya sabemos que presenta algunos factores precipitantes y que la evolución está siendo muy rápida, en menos de 24 horas ya presenta un cuadro clínico clásico de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, deshidratación, debilidad, cambios en el estado mental, náuseas, vómito y dolor abdominal, ya tenemos la sospecha. Un punto importante aquí y la razón por la que agregué este asterisco es para recordarles que el dolor abdominal es importante porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial con abdomen agudo y porque podría ser nuestra causa desencadenante de la cetocitosis y no solamente una manifestación clínica como tal del padecimiento. Realmente no se sabe por qué se produce este dolor abdominal y hay muchas razones que se han eh, establecido o pensado que podrían ser. Eh, por ejemplo, se le atribuye a la deshidratación del tejido muscular o a la dilatación gástrica, a un hilo paralítico. Todo esto secundario de pues, los trastornos electrolíticos y la acidosis metabólica. Incluso hay otras teorías que lo relacionan con alteraciones en la producción de prostaglandinas o de citocinas, pero realmente aún no se conoce mucho al respecto. Hablando sobre la exploración física, pues vamos a encontrar datos de deshidratación como mucosa oral seca, la disminución de la turgencia de la piel y dependiendo del grado de depresión de volumen, hablamos de taquicardia, hipotensión y en cuanto a la taquipnea, puede ser incluso más elevada dependiendo del grado de acidosis y presentarse como una respiración de Kussmaul. También hay un amplio espectro de alteraciones del estado de alerta dependiendo del grado de la acidosis y recordemos que la hipotermia es un signo de mal pronóstico. Además, podemos oler las cetonas del paciente. Como esta es una patología que suele darse en niños, es muy importante recordar por lo menos algunas consideraciones básicas para la valoración de la deshidratación. Menores de 5 años, sobre todo, por ejemplo, en la deshidratación del 5% podemos ver disminución del llenado capilar o que se hace más prolongado, hipernea, eh, pérdida de turgencia de la piel, y aquí podemos ver el signo del lienzo húmedo. También en deshidrataciones mayores al 10%, pues podemos notar el pulso débil o no perceptible, la hipotensión y oliguria. Otros signos de deshidratación en bebés y niños podrían ser mucosas secas, ojos hundidos, llantos sin lágrimas, pulso débil, extremidades frías, fontanelas hundidas, somnolencia, irritación. Y ya que
pasamos la exploración física y los datos clínicos, podemos hacer pruebas de laboratorio. Lo primero que podemos hacer es hacer una prueba de glucosa, ya sea una glucosa capilar o una glucosa sérica. Y lo importante recordar aquí es que la hiperglucemia, en el caso de la cetoacidosis, suele ser menor a las hiperglucemias por los estados hiperosmolares hiperglucémicos. Aquí suele rondar entre 250 a 850 miligramos sobre decilitro e incluso puede ser o hipoglucemia. Y esto podría ser debido a la ingestión de alcohol, por ayunos prolongados, que de hecho pudo haber sido una de las causas desencadenantes de la cetoacidosis. También es mucho más común en pacientes embarazadas o en pacientes que antes de llegar al hospital se administraron insulina. Después de eso, ya que sabemos que nuestro paciente está hiperglucémico y tiene todas estas manifestaciones clínicas, para hacer el diagnóstico diferencial entre un estado hiperosmolar y una cetoacidosis diabética, tenemos que saber que hay un aumento en las cetonas séricas. Entonces, esto lo podemos hacer por medio de dos pruebas. La primera es la medición de cetonas en orina con tiras de nitroprusiato. Es la más barata y accesible, la más común. Sin embargo, no es la más efectiva porque lo que hace es detectar la presencia de acetoacetato y no detecta el hidroxibutirato, que es el cetoácido más común en la cetoacidosis diabética, por lo que puede dar falsos negativos a la hora de diagnosticar. Además, tarda de 36 a 72 horas en depurarse todas las cetonas en orina. Ya vimos que no es muy buena para hacer el diagnóstico, a pesar de ser lo más común y lo que más podemos utilizar. También a la hora del seguimiento no se considera la mejor prueba porque mientras nuestro paciente se va recuperando, aumentan la cantidad, eh, el beta hidroxibutirato empieza a retransformarse a acetoacetato. Entonces se va a eliminar más acetoacetato en orina y eso no significa que nuestro paciente esté empeorando. También existe otra forma de medir las cetonas y es por medio de la medición sérica de beta hidroxibutirato. Este es el diagnóstico más certero porque en la cetoacidosis diabética la concentración de beta hidroxibutirato en comparación al acetoacetato es 10 veces mayor. De hecho, el beta hidroxibutirato es la cetona más común, es el 75% de todas las cetonas séricas en nuestro paciente, en los pacientes con cetoacidosis diabética. El problema es que es una prueba más cara y menos común de encontrar. Sin embargo, es muy útil. Sirve desde para identificar pacientes con hiperglucemias y en riesgo de desarrollar una cetoacidosis diabética, hasta para el diagnóstico hacemos el diagnóstico cuando tiene más de un 3 milimoles por litro y podemos relacionar los niveles de beta hidroxibutirato con el grado de acidosis también e incluso nos sirve para el seguimiento porque nos da una medición más objetiva de cuántos cetoácidos están circulando. Pero bueno, eso es lo primero que podemos hacer. Después de eso, ya que tenemos esas dos pruebas básicas, podemos hacer una gasometría para saber si el paciente, más pruebas de laboratorio para saber si nuestro paciente tiene una acidosis metabólica. Y aquí tenemos que hacer siempre el cálculo del anion gap. Es importante porque se trata de una acidosis metabólica con un anion gap elevado y siempre eso nos haría sospechar de cetoacidosis diabética. También es buena porque nos ayuda a diagnosticar a pacientes con estados mixtos en donde podría ya haber empezado a compensar, ya sea porque ya perdió hidrogeniones por el vómito, porque ya utilizó diuréticos o porque ya está
ventilando y está compensando de manera respiratoria. El anion gap normal o este valor de referencia cambia en niños y en adultos. Entonces aquí les pongo cuánto es el anion gap normal en ambos casos, y en la cetoacidosis diabética este anion gap suele ir entre 15 a 20 miliequivalentes por litro. Otra cosa que debemos investigar mientras hacemos el diagnóstico de esta patología es el sodio. Es importante recordar que la hiperglucemia va a arrastrar el sodio del espacio intracelular al extracelular por la osmolaridad aumentada, y este sodio también puede perderse levemente por una diuresis osmótica, generando una pseudohiponatremia, por lo cual debemos corregir el déficit de sodio para saber pues el déficit real que está presentando nuestro paciente. Para esto utilizamos dos fórmulas, dependiendo de si la hiperglucemia es mayor a 100 y menor a 400, o si es mayor a 400. Tienen epónimos estas fórmulas. En el caso de cuando es mayor a 100 y menor a 400, se llama fórmula de Katz, y aquí lo que haces es multiplicar por una constante que es 0.016, lo que explica que se le agregan 1.6 miligramos sobre decilitros de sodio por cada 100 miligramos de glucosa que vaya presentando en aumento nuestro paciente. Y en el caso de la fórmula de Hillier, en pacientes con glucosas mayores a 400, lo multiplicamos por 0.024, lo que significa que vamos a agregar pues 2.4 miligramos de sodio por cada 100 miligramos que vaya subiendo la glucosa de nuestro paciente. También debemos calcular la osmolaridad efectiva para saber el efecto de los solutos osmóticamente activos. Y esto es importante primero para establecer las metas de seguimiento de la hiponatremia y la hiperglicemia, y segundo para pues ver el riesgo de estupor o coma, porque la osmolaridad efectiva eh, debe ser eh, entre 320 a miliosmoles por kilogramo. Otras pruebas que podemos hacer mientras estamos haciendo el diagnóstico y son básicas es medir el potasio, porque como sabemos la hipocalemia puede empeorarse con la administración de insulina. Entonces debemos monitorizar continuamente las concentraciones de potasio, y esto lo podemos hacer de dos formas: con exámenes de laboratorio, que sería la forma más útil para saberlo, o si no contamos con las pruebas de laboratorio adecuadas, podemos utilizar un electrocardiograma. Es una medición indirecta de las alteraciones del potasio y lo vamos a ver con arritmias. También es importante reconocer la presencia de leucocitosis. De hecho, entre 10.000 o 15.000 no es indicativa de infección, y frecuentemente es simplemente una manifestación de la cetoacidosis diabética. En cambio, cuando notamos leucocitosis más altas, por ejemplo, más allá de 25.000, donde hay fiebre o sobre todo si hay pandemia, debemos descartar la infección como probablemente nuestra causa precipitante. Y aquí les puse una tabla en donde hacemos una clasificación de la gravedad de la cetoacidosis diabética. Y aquí podemos ver los criterios para que sea leve, moderada y severa, tanto en adultos como en niños. Y hacemos la comparación también del estado hiperglucémico hiperosmolar. Entonces podemos ver que en la cetoacidosis diabética la glucemia suele ser más, al contrario, debe ser menor, y en el estado hiperosmolar suele ser mayor. Sin embargo, en la cetoacidosis diabética el pH va bajando dependiendo del grado de severidad, y en el estado hiperosmolar se queda igual, se queda normal. También en el caso de la cetoacidosis diabética
el bicarbonato sérico va disminuyendo dependiendo de la severidad de nuestro paciente. Y también el estado mental va disminuyendo, el estado de alerta va disminuyendo dependiendo de la severidad de la cetocitosis. Y en el caso de los niños, lo más importante es el pH arterial y la concentración de bicarbonato sérico para hacer la clasificación de gravedad de la cetocitosis diabética. Y por último, cuando hablemos de diagnóstico, es importante hacer el diagnóstico diferencial, que puede ser, como ya habíamos mencionado antes, con el estado preglucémico hiperosmolar, que sea un estado mixto, que no está bien definido, pero sabemos que es parte de este espectro de alteraciones agudas de la diabetes. Y también puede ser por una cetosis, ya sea por inanición o por una cetocidosis alcohólica. En estos cambios, en estas patologías, en ambos hay hipoglucemia, pero lo que las diferencia es que en la cetocidosis diabética la acidosis es más profunda y en la cetosis por inanición el bicarbonato no suele bajar tanto. De hecho, suele mantenerse más o menos en 18 miliequivalentes por litro. También otros diagnósticos diferenciales importantes son la acidosis láctica, la insuficiencia renal crónica o algunos fármacos como los salicilatos, el metanol, etilenglicol y el paraldehído. Ahora hablemos un poco sobre el tratamiento. El tratamiento se modifica tanto en adultos como en niños. Sin embargo, es más sencillo empezar a hablar sobre el tratamiento de los adultos. Primero, debemos saber dónde se atiende a un paciente con cetoacidosis diabética adulto. Pues debe ser tratado en unidades de segundo o tercer nivel, de preferencia en terapias intensivas. Sin embargo, si no se cuenta con el recurso, se puede utilizar un área especializada. E incluso si la cetoacidosis diabética solo es leve o moderada, puede tratarse en un servicio de urgencias u hospitalización con análogos de insulina, pero eso dependerá de la gravedad del paciente. Durante el tratamiento inicial, lo principal es la monitorización de todas estas constantes, desde la glucosa capilar, el balance de líquidos, electrolitos séricos, anion gap, osmolaridad plasmática, los signos vitales y neurológicos. Al principio podría ser cada hora y después cada 2 horas. Lo importante de esto o la razón del tratamiento es controlar las alteraciones metabólicas de nuestro paciente. Primero, disminuyendo la cetonemia, disminuyendo la glucosa capilar, aumentando el bicarbonato y tratando de mantener durante todo este proceso el potasio sérico entre 4.3 y 5 milimoles por litro. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? Pues lo primero que tenemos que hacer es restaurar el volumen intravascular y extravascular para mejorar la perfusión. Esto es restaurar el estado de hidratación de nuestro paciente. También debemos controlar la cetosis, corregir el desequilibrio electrolítico y ácido-base, corregir la hiperglucemia y tratar de evitar las complicaciones asociadas al manejo. Además, debemos identificar las comorbilidades y los factores desencadenantes para tratarla. Lo primero es la restauración de volumen, y esta restauración de volumen intravascular se logra mediante la reposición hídrica. La fluidoterapia es esencial en el manejo de las complicaciones agudas de la diabetes, porque van a mejorar la perfunción celular, disminuyen la glucemia por aumento de la excreción urinaria y además reduce el nivel de hormonas contrarreguladoras como el cortisol o otras para disminuir la resistencia a la insulina. Aquí les pongo el algoritmo del tratamiento en adultos y pues este nos sirve para recordar que la cetoacidosis diabética es una patología en donde se observa una alteración hidroelectrolítica ácido-base y de la osmolaridad. Estamos viendo que se pierde agua, de hecho son 100 mililitros por cada kilogramo. En promedio suele estar entre 6 a 7 litros de agua total perdidos
Y también hay disminución en el sodio, en el cloro, potasio, fosfatos, magnesio y calcio. Lo importante en el tratamiento de la cetoacidosis diabética en el adulto eh, es, son tres ejes esenciales, que son la reposición de volumen, la reposición de potasio y el control de la acidosis. Así que vamos a pasar primero a ver la reposición de volumen. En la primera hora, la reposición de volumen se hace con solución salina. Puede calcularse de acuerdo al peso de nuestro paciente, como 15 a 20 mililitros por cada kilogramo por hora, o simplemente administrarle 1 litro de solución salina en esa primera hora. En las horas subsecuentes, la solución salina se calcula igualmente por peso, pero va a disminuir la dosis de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora en estas primeras 6 horas. Después de que se corrija la deshidratación, podemos cambiar eh, la solución salina por solución hipotónica al 0.45% o mantenerla en la solución salina al 0.9%. ¿Esto de qué va a depender? Pues va a depender de los niveles de sodio de nuestro paciente. En el caso de los pacientes que tengan EU o hipernatremia, podemos utilizar, o debemos, mejor dicho, utilizar la solución salina de 0.45% para no aumentar más el sodio. Y en el caso de los pacientes con una osmolaridad sérica disminuida, ya sea por un sodio sérico bajo, podemos utilizar una solución salina al 0.9%. ¿Cuándo cambian este manejo inicial de fluidoterapia o del manejo de la reposición de volumen? Cuando nuestro paciente llega en estado de choque hipovolémico desde que lo vemos. Entonces aquí la reposición de líquidos es mayor, puede ser entre 1 a 2 litros por hora en las primeras horas. También otras consideraciones importantes es que en los pacientes con falla renal, cardíaca o pacientes geriátricos, la velocidad de restitución debe ser menor porque son más vulnerables a los cambios hídricos. Ya que administramos esta reposición de volumen y nuestro paciente por fin logra el control glucémico, podemos administrar una solución glucosada al 5% para evitar la hipoglucemia. Ya que hablamos de la reposición de líquido, pasemos al manejo de los electrolitos. Lo más importante es el potasio. ¿Por qué? Se tiene que mantener entre un 3.3% en un 3.3 a 5.5 mil equivalentes por litro. De no ser, bueno, se tiene que mantener mayor a 5.5 mil equivalentes por litro. Si se encuentra entre 3.3 a 5.5 mil equivalentes, tenemos que administrar una infusión de potasio para tratar de mantenernos en metas y poder de esa forma poder empezar a administrar la insulina. Incluso si la insulina baja los niveles de potasio, podríamos llegar a suspender la insulina y empezar a administrar más potasio hasta recuperar los niveles normales. O puede pasar lo opuesto, que nuestro paciente tenga el potasio muy elevado. Y en estos casos será importante el uso de bicarbonato de sodio. Sin embargo, es solo en casos muy específicos, porque pues, la administración de bicarbonato sódico también trae consecuencias graves si lo utilizamos cuando no es debido, y lo vamos a ver más adelante. Después el sodio. Ya habíamos visto que hay un estado de pseudo hiponatremia por los niveles elevados de glucosa. Sin embargo, también tenemos que recordar que la concentración de sodio puede estar elevada en las etapas iniciales de la cetoacidosis diabética por la deshidratación de nuestro paciente, o al contrario, puede estar bajo. ¿Y cuándo sería un momento para alarmarnos porque este sodio esté bajo? Pues cuando, a pesar de el control de los niveles de glucosa,
posteriores al tratamiento hídrico, el tratamiento con insulina, los niveles se mantengan aún bajos. Entonces, en esos casos sí es necesario administrar sodio para volver a los límites normales, de 135 a 140 mil equivalentes. También otros electrolitos que se ven modificados en esta patología son el fosfato, que puede disminuir con la administración de la insulina, pero no siempre esta disminución que podría causar la administración de insulina significa que debamos administrarlo. De hecho, si lo hiciéramos de manera rutinaria, causaríamos más daño por hipocalcemia. Entonces, las únicas veces en donde el fosfato es necesario sustituirse es en casos de hipofosfatemia grave, que hablamos de concentraciones menores a 1 miligramo sobre decilitro, que no es tan común. O en el caso del magnesio, la hipomagnesemia se suele demostrar a partir de concentraciones séricas menores a 1.8 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, los síntomas son difíciles de diferenciar de otras deficiencias electrolíticas, principalmente el sodio, el calcio y el potasio. Entonces, solo debemos considerar la sustitución de magnesio cuando encontremos hipomagnesemia con sintomatología y sepamos en nuestro diagnóstico diferencial que no se tratan de síntomas por otras alteraciones electrolíticas. Ya que vimos la reposición de volumen y el tratamiento o el control de los electrolitos, vamos a hablar de la insulina. La insulina es importante para controlar la cetosis y reducir la hiperglucemia. Desde el inicio de la administración, ya que hayamos repuesto, aunque sea un poco de volumen con nuestra fluidoterapia, la vamos a seguir utilizando hasta la resolución. Vamos a administrar una infusión continua de insulina de acción corta a 0.1 unidades por kilogramo por hora. Nuestras metas de glucosa en este sentido es mantenerla entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro. No se recomienda que se mantenga una glucemia menor por el riesgo de hipoglucemia, y la velocidad de reducción es de 50 a 100 miligramos sobre decilitros por hora. Sabemos que podemos suspender la insulina una vez que se haya resuelto la cetoacidosis y que el anion gap vuelva a la normalidad. Nosotros vamos a administrar insulina subcutánea y 1 o 2 horas después podemos cesar o suspender la insulina intravenosa. No podemos quitar de manera súbita o suspender de manera súbita la insulina intravenosa por el riesgo de deficiencia absoluta nuevamente de insulina, que puede generar más cetoacidosis. Una vez que está resuelta la cetoacidosis y podemos tratar a nuestro paciente sin la insulina intravenosa, lo importante es calcular la cantidad de insulina que se va a llevar a su casa. En pacientes en reciente diagnóstico se suele calcular de 0.5 a 0.8 unidades por kilogramo de peso por día, y esta solemos dividirla en tercios. También en el caso de que inicie la vía oral, tenemos que aplicar el esquema de insulina basal bolo, y en el caso de que aún no tolere la vía oral, pero ya la cetosis esté resuelta y la hiperglucemia también, pues lo que vamos a hacer es mantener la infusión de insulina y la terapia hídrica. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, una vez que, les dejamos la insulina para que se lleven a su casa, y una vez que recuperen la función de las células beta, podemos cambiar el tratamiento o ofrecer la posibilidad de cambiar el tratamiento a antidiabéticos orales con cambios en el estilo de vida.
Ahora hablemos del uso de bicarbonato. Al tratarse de una acidosis, podría ser de nuestra idea pensar que es necesario utilizar el bicarbonato. Sin embargo, no se debe administrar para corregir la cetoacidosis con un pH mayor a 6,9. Solo está indicado en acidosis graves, en donde el pH es menor, y en estos casos se administran 100 milimoles de bicarbonato de sodio en 400 mililitros de agua inyectable con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio a una velocidad de 200 mililitros por hora, es decir, por 2 horas, hasta que el pH sea mayor a 7. Si con estos 2 primeras horas de tratamiento no se llega a la meta, podemos repetir la infusión otras 2 horas hasta lograrlo. Una vez que se llega a la meta, debemos monitorizar y sustituir el potasio por el riesgo de hipocalemia. Otra cosa importante es que estas crisis hiperglucémicas producen un estado proinflamatorio procoagulante. Entonces, aumenta la incidencia de eventos trombóticos y, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada aumenta la morbimortalidad de nuestros pacientes. Entonces, puede ser útil utilizar heparina si no hay eventos hemorrágicos o alguna contraindicación. Ahora hablemos sobre el tratamiento en los niños. En los niños se modifica un poco porque tenemos protocolos específicos para disminuir las complicaciones en ellos. Lo importante es que en estos casos lo que se debe evaluar es el estado de deshidratación para saber qué es lo que sigue en nuestro tratamiento. En el caso del déficit grave de líquidos o que llegue en estado de choque, lo más importante es la reanimación del paciente, el control de la vía aérea y la expansión de volumen. En casos de deshidrataciones menos severas, como es el caso de la deshidratación de más del 5%, pero sin datos de choque, lo importante es calcular los líquidos endovenosos, y lo importante aquí es no exceder la cantidad de líquidos para la edad y para el peso, y tratar de corregir la deshidratación en 48 horas con solución salina del 0,9%. Tenemos que monitorizar, como ya lo habíamos visto en los adultos, el potasio, y también vamos a administrarles insulina, solo que a ellos a una dosis de 0,05 a 0,1 unidades por kilogramo por hora. Además, no debe ser en bolo, debe ser una infusión continua 1 o 2 horas después de haber iniciado la terapia hídrica. En el caso incluso de cetoacidosis diabética leve en pacientes con padres educados para el tratamiento adecuado de la cetoacidosis diabética, incluso se recomienda el tratamiento ambulatorio, pero siempre, siempre con la capacitación adecuada de los padres para continuar el manejo hasta la resolución. Otra cosa importante es evitar los procedimientos invasivos en estos pacientes, como los catéteres venosos centrales, porque están en un estado procoagulable, entonces no son beneficiosos para el paciente. Además, eh, tampoco es necesario administrar sondas vesicales de rutina. Lo importante en el tratamiento de los niños es sobre todo el monitoreo más estricto. De hecho, en las primeras 4 a 6 horas, el monitoreo es cada hora, y después cada 2 horas, y posteriormente los intervalos se van haciendo cada vez mayores dependiendo de la evolución del paciente. Aquí la evolución con electrocardiograma del potasio es mucho más importante, y de hecho los estudios de laboratorio pueden hacerse cada 2 a 4 horas en las primeras 12 horas, es decir, podemos llegar hasta 6 estudios, bueno, repetir los estudios de laboratorio 6 veces solo en las primeras 12 horas. Lo importante aquí es registrar los signos vitales, los cambios del estado neurológico, cefalea, los signos neurológicos, sobre todo em, los pares craneales, y en específico los cambios en
en los pares craneales relacionados con el movimiento del ojo. También tenemos que observar si hay algún cambio en o disminución en la saturación de oxígeno para ver si necesita alguna ayuda de control o apoyo de la vía aérea. Tenemos que mantener un balance de líquidos y la cantidad más más estrictamente controlado, además de la cantidad de insulina administrada. Y se prefiere el uso de la glucosa sérica sobre la capilar para valorar el estado hiperglucémico de nuestro paciente. En ambos casos, ya después de que se administra el tratamiento, debemos observar los criterios de resolución, y para esto, en los adultos es cuando la glucemia ya es menor a 250 miligramos sobre decilitro, y hay dos de los siguientes criterios: un bicarbonato sérico mayor a 15 miligramos sobre decilitro, un pH venoso mayor a 7.3 o un anion gap normal. En los niños solo se habla de resolución cuando hay la normalización del bicarbonato del pH o el anion gap, porque recordemos que la hiperglucemia suele eh, corregirse mucho más rápido que la cetosis. De hecho, aquí les puse los tiempos. La corrección de glucosa suele ser en 4 a 6 horas, y la cetosis todavía se tarda el doble, más del doble, de 10 a 14 horas. Una vez que podamos decir que ya cumplen criterios de resolución nuestros pacientes, lo importante es administrar la insulina subcutánea 2 a 4 horas antes de la suspensión de la insulina y de la insulina en infusión. De ser posible, iniciar la vía oral y tratar de calcular los requerimientos de insulina preprandial y basal. Ahora, hablemos sobre las complicaciones. Las complicaciones las puse en este cuadro, que pueden ser el edema cerebral, que es, si bien no la más común, es una de las más graves; el desequilibrio hidroelectrolítico, que ya pues es lo que tratamos de evitar, sobre todo durante todo el tratamiento, que fue lo que les acabo de explicar; sobre todo en específico los cambios en el potasio, la hipo o la hipercalemia, y como complicaciones de un tratamiento inadecuado puede ser la hipoglucemia también, por un ajuste inadecuado de la infusión de la insulina. También hay otras complicaciones relacionadas con otros electrolitos como el calcio, el magnesio, o también puede haber complicaciones por este estado procoagulatorio del que les estaba hablando, en donde puede haber trombosis del seno dural, infartos cerebrales, trombosis venosas o embolismos pulmonares. También nuestro paciente podría estar infectado y ser más propenso a otras infecciones o a sepsis, así como otras enfermedades como mucormicosis rinocerebral, eh, neumonía por aspiración, edema pulmonar, neumotórax, neumomediastino, entre otras. También por la disminución del volumen podemos notar necrosis isquémica intestinal o lesión renal aguda. Pero como algunas de estas ya las habíamos mencionado antes, me voy a enfocar en el edema cerebral. Pero ahorita vamos a ver eso. Lo primero es mencionar que la mortalidad va a ser mayor, como ya hemos dicho al principio de esta presentación, en los pacientes de la tercera edad. Sin embargo, no es el único factor de riesgo para la mortalidad. También es importante pensar en el riesgo de muerte en los pacientes en donde se van acumulando todos los factores precipitantes, en donde, por ejemplo, no hay acceso a los servicios de salud, hay un mal control glucémico, son poblaciones de riesgo y están en situaciones adversas, con enfermedades concomitantes adversas. Ahí es donde hay más riesgo de mortalidad. Y en específico, en mortalidad en niños, de lo que no habíamos hablado, es la mortalidad es del 0.15 al 0.30%, y principalmente es por una lesión cerebral secundaria a un edema cerebral. De hecho, el 90% de los pacientes
con edema cerebral hacen alguna lesión cerebral secundaria que provoca la muerte, em, que es la principal causa de muerte. Aquí también es importante porque incluso en los pacientes en donde tienen un edema cerebral y sobreviven, queda alguna lesión residual significativa que limita la calidad y la funcionalidad del paciente. Entonces, es por esto que es tan importante. Además, es más frecuente en niños, en pacientes con diagnóstico reciente de la enfermedad o en donde los pacientes llevan más tiempo con los síntomas. Y es importante también que recordemos que este edema cerebral no solamente se relaciona con la osmolaridad inicial y los cambios durante el tratamiento, sino con el grado de deshidratación. Es algo en lo que nosotros podemos incidir bastante, o la hiperventilación de nuestro paciente, también podemos ayudarle en ese sentido. También es algo que solemos ver nosotros porque aparece entre las 4 y las 12 horas después del inicio del tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que identificar los factores de riesgo e incidir sobre ellos para prevenir un edema cerebral. Entonces, otros factores de riesgo importantes son la hipocapnia, que notemos ya elevación en el nitrógeno ureico, que haya una acidosis grave, que haya un tratamiento de bicarbonato cuando no es necesario, sobre todo cuando no se incrementa adecuadamente el sodio o al contrario, se aumenta demasiado rápido o se administra la insulina de manera inadecuada. Por ejemplo, administrar bolos de insulina en pacientes pediátricos. Ahí este, la insulina se administra de 1 a 2 horas después del inicio de la restitución hídrica y se va a administrar por una infusión continua. Entonces, en este otro estudio hablan que en una incidencia del 0.5 al 0.9% de los edemas cerebrales, lo que va a pasar es que hay una mortalidad del 21 al 44%. Entonces, pues ya estamos hablando de casi la mitad de nuestros pacientes que hacen edema cerebral muriendo. Entonces, de ahí su importancia. Nosotros tenemos que identificarlo para, si ya llegó a este punto, empezar el tratamiento de lo más oportunamente posible. Entonces, algunos criterios diagnósticos que nos hablan de que nuestro paciente ya tiene edemas cerebrales, que ya hay una respuesta motora o verbal anormal al dolor, que ya tiene posturas de decorticación o de cerebración, que muestra parálisis de los nervios craneales, especialmente del 3, el 4 y el 6, o que ya tenga un patrón respiratorio neurogénico, como la respiración de Cheyne-Stokes en Stokes. También tenemos criterios mayores y menores para hacer el diagnóstico. De hecho, sí que tenemos 2 criterios mayores, como lo son la alteración en el estado mental, la desaceleración del ritmo cardíaco, que no es por alteraciones en el volumen intravascular o que ya hay una incontinencia inapropiada para la edad, pues con 2 de estos criterios podríamos hacer diagnóstico, o también podríamos hacer diagnóstico cuando tenemos 2 criterios menores y uno mayor. Los criterios menores son vómito, cefalea, letargo, presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio o una edad menor a 5. Y la cefalea es un foco de alarma de que nuestro paciente podría estar empezando con edema cerebral. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar cada hora el estado neurológico, el balance hídrico, la osmolaridad, el estado hemodinámico y los signos vitales para la edad, sobre todo en los pacientes pediátricos, que son los que más sufren esta complicación tan severa. Y a manera de resumen, les explico el tratamiento del edema cerebral, en donde lo primero que tenemos que hacer es disminuir la infusión de líquidos, una tercera parte de lo que se había estado administrando, y administrar manitol a 0.5 a 1 gramos por kilogramo de peso intravenoso en 10 a 15 minutos, y podemos repetir si no hay una respuesta inicial. E incluso si no contamos con manitol, podemos utilizar, aunque sea una solución salina hipertónica. También podemos elevar la cabeza del paciente y si vemos un compromiso ventilatorio, podemos incluso intubar a nuestro paciente. Si el paciente no mejora con esto, podemos
pensar en otras causas que causen deterioro neurológico y para esto podemos necesitar una tomografía, pero eso ya es otro tema. Entonces, esto sería todo por la clase de cetoacidosis diabética. Y aquí están las referencias.